retomamos, después de varios años de parón, pues por la pandemia y por todas estas cosas, retomamos las jornadas de medio ambiente y sociedad que hemos hecho durante mucho tiempo. De hecho, estas son ya las 10ª jornadas de medio ambiente y sociedad que la PDS organiza periódicamente. Hoy, y a raíz del incendio que hubo este verano, pensamos que sería una buena idea hablar de incendios forestales, así un poco en general. Y nos acordamos de mi amigo Pepe Carreira, que voy a hacer una breve reseña de su currículo. Él se licenció en Biología en el año 87 en la Universidad de Málaga y se doctoró en el 92 con una tesis que se llamaba Biogeoquímica y disponibilidad de nitrógeno y fósforo en una cronosecuencia de suelos dolomíticos semiáridos asociada a distintos regímenes de incendio. La palabra clave es incendio, aquí al final. Luego realizó estancias postdoctorales en distintos lugares. En Estados Unidos estuvo en Oregón y en la Universidad de Boston, y luego estuvo en el Reino Unido, en Lancaster y en York, haciendo distintas estancias postdoctorales en centros de investigación de estos países. En la actualidad es profesor de Ecología en la Universidad de Jaén, dirige el grupo de investigación, Ecología Forestal y Suelo, y bueno, trabaja en general sobre efectos de las perturbaciones causadas por incendios, por contaminación, etcétera, en dinámica de bosques y matorrales mediterráneos. Y a raíz de estos incendios grandes que ha habido en el año 22, no solo aquí, sino también en Zamora y tal, pues se está formando una red de evaluación de riesgos forestales y algo así, y él está un poco implicado y están un poco tratando de organizarse para conseguir financiación y organizarse en red para tratar de sacar conclusiones y de tomar decisiones de prevención. Entonces, el enfoque que nosotros le vamos a dar, o que Pepe le va a dar, es un enfoque más ecológico que otra cosa. No es un enfoque de extinción de incendios, no es un enfoque de abordaje de los incendios en sí, sino desde el punto de vista ecológico, qué es un incendio, cómo afecta al bosque, cómo afecta al suelo, y nada más, le doy la palabra. Pepe, adelante. Bueno, pues primero agradecer a Eduardo. Fuerte. Sí, agradecer a Eduardo la invitación y también Félix, fuimos compañeros de tesis doctoral, unos antes, otros en medio y otros después, en el Departamento de Ecología de Málaga. Y nada, por mí es un placer venir aquí, que siempre uno está muy liado, pero me gusta colaborar sobre todo cuando veo que hay implicación de la sociedad civil en estos asuntos, cosa que es rara, ¿no? y de voluntarios y tal, y entonces bueno, enhorabuena por tener esta asociación que vela por la Sierra de Níjar, ¿no? Bueno, yo la charla la voy a estructurar en esa serie de apartados. En el primero voy a utilizar una analogía, ¿no? Todos sabemos que Benzema es un jugador de fútbol con extraordinarias cualidades, pero tenía la desgracia de que estaba al lado de Cristiano Ronaldo. Y eso es un poco lo que le pasa a la Sierra de Mijas. Está relativamente cerca de la serranía de Ronda, de Sierra Bermeja, de la Sierra de Almijara, con las que comparte ciertas peculiaridades que si no estuvieran esos hermanos mayores, realmente esa singularidad estaría mucho más reconocida, ¿no? Digamos, formalmente, que es lo que le ha pasado a Benzema cuando salió Cristiano. La Sierra de Mijas no se va a ir ni la Sierra de Mijas, pero bueno, habrá que estar ahí, ¿no? En segundo lugar, digamos, voy a hacer un preámbulo largo. Yo soy mucho de preámbulos largos, porque siempre pienso que primero hay que amoldar la cabeza sobre cómo se piensa, sobre qué aspectos y qué dimensiones hay que tener en cuenta en los análisis que se hacen de cualquier tipo de fenómeno. De tal manera que voy a hablar un poquito dentro del contexto del fuego. ¿Es un enemigo? Las campañas de Icona, todos contra el fuego, o realmente el fuego es un agente de perturbación que tiene su función en los ecosistemas de manera natural
y que el enemigo no es el fuego, sino muchas otras circunstancias que iremos viendo, y bueno o malo en realidad son consideraciones morales, puramente humanas, ¿vale? Entonces para ello un poco veremos cómo el fuego es responsable en muy buena medida de la extraordinaria biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos. Daré unas pinceladas sobre aspectos básicos de cómo funcionan los ecosistemas sin que los manejemos, los ecosistemas naturales. En un jardín lo puedo tener bonito y estructurado, pero a base de estar en el jardinero y siempre. Sin embargo, los ecosistemas naturales de manera espontánea se autoorganizan, y vamos a ver un poco qué mecanismos básicos hay debajo de eso, porque eso nos ayudará a entender los efectos del fuego, ¿vale? A continuación, digamos, hablaré ya un poco de resultados de investigación sobre efectos del fuego, en este caso de mi tesis, en la Sierra de Almijara, que es muy aplicable al caso de la Sierra de Mijas porque tienen particularidades, el tipo de sustrato de roca, etc. La vegetación en buena medida muy parecidas las dos, ¿vale? Bien, una vez visto esto, ya iré un poco al asunto de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la Sierra de Mijas en particular frente a ese agente de perturbación que es el fuego. Y de nuevo, trataré de eso de vulnerabilidad, qué es, qué dimensiones hay que considerar cuando se hacen análisis de vulnerabilidad, y veremos cómo en el contexto actual y con las tendencias de cambio climático, algunas de esas dimensiones claramente van a ir hacia peor. Y por lo tanto, tendremos que gestionar ese riesgo, y además con más esfuerzo y más dedicación cada vez si queremos obtener algún resultado. Y por eso en la última parte pues iré a hablar de qué tipo de estrategias se pueden hacer, de líneas generales, para abordar ese problema. Bueno, eso es un mapa geológico de qué tipo de rocas hay en esta parte de la provincia de Málaga. Yo soy malagueño, trabajamos ahí, si lo que quiera, ya se me nota en el acento. Y digamos, lo que los ecosistemas son, lo mismo que las personas, lo que somos depende de nuestra familia, de nuestro bagaje genético, del contexto ambiental, educativo en el que nos hemos desarrollado, de las relaciones que tenemos. Pues los ecosistemas en realidad son lo que son dependiendo de muy poquitos factores, ¿vale? Eso hace muchísimo tiempo, en 1934, Jenny, que estudiaba suelo, no estudiaba ecosistemas, pues planteó un modelo muy sencillito, de decir, mire usted, si usted quiere saber cómo es un suelo, únicamente tiene que tener en cuenta 5 cosas. 5 cosas. Y como los ecólogos, la ecología sabéis que es una ciencia un poco transdisciplinar, de síntesis, entonces en realidad casi nunca inventamos nada, lo que hacemos es copiar, plagiar de aquí, de allí, de allí, y hacer esa síntesis, ¿no? En ecología, para entender cómo es en general la estructura de un ecosistema, qué valores de producción, en qué rango de valores de producción oscilan, sus propiedades generales, hay que tener en cuenta 5 cosas. Normalmente la primera es el clima, que como veis aquí yo no le he puesto el primero. Después la roca, el tipo de roca sobre el que se asienta el bosque. En el caso de la Sierra de Mijas es que su singularidad deriva mucho del tipo de roca que tiene. Esto es un mapa geológico muy burdo, solamente 3 tipos de rocas: sedimentarias, metamórficas, plutónicas. Eso si particularizamos a rocas más específicas sería una trama de colores muy enrevesada y muy compleja. Por eso que digo, pues que en esta región somos muy afortunados porque tiene una diversidad litológica, geotectónica que es impresionante. Y eso es buena parte, digamos, buena parte de la explicación de por qué tenemos los ecosistemas tan biodiversos y tan extraordinarios que tenemos. Pues bueno, la Sierra, la Sierra de Mijas se localiza aquí, veis el color muradito, metamórficos. Bueno, que metamórfico hay de todo, de los montes de Málaga pues son cuarcitas, son materiales metamórficos, pero estos que hay por variedades, no tienen color. En la Sierra de Almijara, que tiene el mismo color,
son metamórficos, pero un tipo de roca metamórfica muy particular. En realidad, mucha gente dice, son calizas. No son calizas, son rocas que en su momento fueron sedimentarias, calizas, y que en el pegamiento alpino se han fundido. Por eso esta parte los geólogos la llaman las zonas internas. Los materiales sedimentarios originales sufrieron transformaciones. Esas calizas se fundieron y al recristalizarse, pues dan lugar a lo que se llaman mármoles dolomíticos caquiritizados, no veas qué nombre. En definitiva, este tipo de roca que vemos aquí, que da unos suelos que son malísimos. Es como si la estructura es como la de un terrón de azúcar. Granito de dolomita pura, que es carbonato con calcio y con magnesio, un montón de magnesio, que eso a las plantas, tanto magnesio en relación al calcio, les viene nada más que regular, que se meteoriza físicamente. Esas rocas parece que son duras, pero tú las tocas así y se descomponen en arenita, ¿sí? O sea, ahí se forman rápidamente suelos con mucha velocidad, pero muy arenosos, que no retienen agua, que no tienen nutrientes, ¿vale? Así que la singularidad de la Sierra de Almijara es que tiene ese tipo de materiales, muy raros, rarísimos. Hay en las Dolomitas de los Apeninos en Italia, y aquí en la Sierra de Almijara y la Sierra de Mija. Un poquito en la Sierra de Nieves. Si no estuviera la Sierra de Mija, perdón, la Sierra de Almijara, la Sierra de Mija sería mucho más conocida y relevante, ¿no? Y si nos vamos a esta parte de aquí, hay esas manchas de color ya más oscuro, rocas plutónicas, pero tampoco unas rocas plutónicas normales y corrientes, no. Serpentinas y peridotitas, rocas ultramáficas, que vienen de metales pesados, lo que no está escrito, que vienen de 500 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, en un fenómeno geológico rarísimo, porque normalmente las rocas, digamos, las serpentinas afloran en la corteza oceánica, en los márgenes continentales casi nunca, y tenemos el afloramiento más grande que hay en el mundo de ese tipo de rocas. Bueno, pues ese contexto de geológicamente tan singular va a dar mucho valor a qué tipo de plantas, de organismos y cómo se organizan los ecosistemas en la Sierra de Mija. Siguiente, el clima. Eso ya no hay ni que explicarlo. Si llueve poco, menos vegetación; si llueve más, más vegetación; si hace más frío determinadas plantas; si hace más calor, otras. Después, como tercer aspecto que hay que tener en cuenta para entender por qué los ecosistemas son como son, tienen las especies que tienen, etc., es considerar lo que este hombre en 1934 llamó la biota potencial, y los ecólogos ahora llamamos el pool regional de especies. De todas las especies que hay en toda esta parte, digamos, occidental de las cordilleras béticas, y eso de que deriva de procesos evolutivos y paleogeográficos, y además estamos en el estrecho de Gibraltar, cerca del Atlántico, África a un lado, meseta hacia el norte y por lo tanto climas mucho más continentales. Bueno, donde estamos han concurrido procesos o fenómenos paleobiogeográficos, hablo de millones de años atrás, tan complejos que ha habido migraciones, extinciones de especies, formación de otras nuevas de muy diversas procedencias, de tal manera que en nuestra sierra de aquí al sur y en Málaga encontramos especies cuyo origen evolutivo es eurosiberiano, pero también encontramos especies cuyo origen evolutivo es sahariano, o incluso macaronésico de Canarias, etc. Por lo tanto, tenemos por eso un pool regional particularmente diverso, con una extraordinaria cantidad de especies que además son muy diferentes en términos de dónde proceden y en términos de qué tipo de requerimientos de hábitat y cómo funcionan, ¿vale? Lo que hay en la Sierra de Mija será después un subconjunto de ese pool tan enorme que vendrá filtrado porque es lo que llega allí, y lo que nosotros llamamos el tamiz ambiental. Después, bueno, yo llego y después alguno estará contento y otro se las verá duras y será eliminado porque no tolera las condiciones que se encuentran al sitio al que llega. Bueno, pues dentro de ese pool regional de especies tenemos diversas especies de pino. Aquí he puesto el pino, este mapa de distribución era del pino del pinaster, pero en Mija más bien de carrasco.
aparte de muchas otras especies, ¿vale? Lo digo, pongo esto porque después más puede salir la cuestión de los pinos, de las repoblaciones, digamos, eso no lo he metido en la conferencia, porque no me lo he terminado, y lo dejamos en diapositivas de datos si surgiera el asunto, ¿no? Y bueno, finalmente, la interacción de todos esos factores, clima, roca, especies que hay, el relieve y el tiempo evolutivo, pues ha determinado que en esta zona haya determinados tipos de ecosistemas, de sectores biogeográficos. Pues cada mancha corresponde a zonas donde aparecen determinadas especies, los ecosistemas tienen determinadas propiedades y vemos que además Mijas contacta con dos de esos sectores biogeográficos que son interesantísimos, el malacitano almijarense y el rondeño, que es verdad que está rodeada de hermanos mayores, pero esos hermanos mayores también le han enseñado y eso explica en buena medida pues, la singularidad de la Sierra de Mijas. En términos de cómo lo percibe el público, cómo lo percibe la sociedad, y obviamente causan desastres, daños, generan riesgos, eso es indudable. Ahora, desde el punto de vista de los ecosistemas mediterráneos, ¿el fuego es un enemigo? Bueno, los ecosistemas mediterráneos realmente son una cosa muy rara. A nosotros nos resulta muy habitual que haga calor en verano y que no llueva, que cuando hace calor no llueve y que cuando hace frío llueva. Pero eso es excepcional a nivel global. Es el único clima donde pasa eso. Y de hecho, pues, eso pasa solamente en la cuenca mediterránea y en pedacitos de California, del sur de África, de Australia y de Chile. Solamente un 5% de la superficie de los continentes está sujeta a climas de carácter mediterráneo, o sea, muy poco, un 5%. Sin embargo, de ese 5%, la parte que representa la cuenca mediterránea, aproximadamente un 3%, alberga más del 20% de la biodiversidad de plantas que hay a nivel planetario. Bueno, un 3% del territorio tiene casi algo más del 20% de plantas. Es como multiplicar por un factor de 6 por 3, 18, casi 7 por 3, 21, superficie por cantidad de especies y biodiversidad, ¿no? Y además, la mitad de ellas endemismos regionales. Pues bien, eso es así porque los ecosistemas mediterráneos han evolucionado, y de nuevo estoy hablando de millones de años atrás, en este caso no muchos más porque los climas mediterráneos empiezan a establecerse en particular con el Mediterráneo al final del Mioceno, hace unos 2-3 millones de años. Pero el fuego ha sido un agente de perturbación natural que ha interaccionado en el contexto evolutivo generando especies distintas, generando estrategias, etc. Modificando hábitats, dando oportunidades en realidad, ¿vale? Y bueno, eso digamos para empezar, ¿vale? Para entender el efecto del fuego en los ecosistemas, que por ahora vamos a quedarnos con que no es necesariamente malo ni necesariamente bueno, pero sí que es un agente de perturbación natural que ha concurrido con los ecosistemas mediterráneos desde siempre, en contextos evolutivos. Segundo, ¿cómo funcionan los ecosistemas? ¿Qué ideas básicas habría que tener para entender por qué los ecosistemas, sin que los manejemos de manera espontánea, qué mecanismos operan ahí para que manifiesten comportamientos sostenibles? Bueno, pues lo primero que a mí me gusta siempre aclarar es qué entendemos por estabilidad. Cuando se habla de estabilidad de los ecosistemas en contextos de público en general y con mis alumnos de cuarto de carrera también, normalmente la idea que tenemos es esa idea, digamos, un poco idealista y casi hippiona, de equilibrio de la naturaleza o como de constancia, que los ecosistemas, si no los tocamos, se mantienen constantes. Eso realmente en el ámbito de la ecología científica es un paradigma que está completamente descartado, ¿no? Los ecosistemas, ¿cómo cambian sus propiedades? Perdón,
a lo largo del tiempo, si en el eje Y de estas gráficas tuviéramos producción, número de especies, tasas de reciclado de la materia orgánica, y viéramos cómo evolucionan en el tiempo, la idea que tenemos de estabilidad es que funcionarían así, es decir, que las cosas no cambian en el tiempo. Eso es rarísimo encontrarse, ya veremos algunos ejemplos. Lo normal que pasa en la naturaleza es que las propiedades de los ecosistemas cambian mucho con el tiempo. Ahora, hay que ver a qué escala temporal es la relevante, ¿no? Eso es, yo siempre me miro en el espejo todas las mañanas para darme un refresco y digo, bueno, 59 para 60 años no estoy nada mal. Ahora miro las fotos de hace apenas 5 años y digo, la cosa va cambiando más de lo que a uno le parece, ¿vale? Así que lo normal es que las propiedades de los ecosistemas cambien mucho con el tiempo. La cuestión clave es que se mantengan siempre a lo largo del tiempo dentro de rangos estables. El problema es cuando pasan este tipo de cosas, que hay cambios que muestran una tendencia continuada en el tiempo, ese ecosistema dejará de ser lo que es para pasar a ser otra cosa, o cuando hay cambios de fase que llamamos los ecólogos, un ecosistema de pronto llega a un estado, supera un umbral que lo transforma en otra cosa distinta. Ejemplos de por qué cuando pensemos en sostenibilidad, dinámica sostenible del ecosistema, no tenemos que pensar en constancia, en estaticidad. Estamos hablando de lo que se llama un equilibrio dinámico, equivalente un poco más a lo que un tío que va en la bicicleta, ¿vale? Que tiene que seguir andando para no caerse, que si pierde velocidad es así, pero reacciona y vuelve a la trayectoria, ¿no? Todos hemos oído hablar de los lemmings en los países escandinavos, por eso hay de pronto explosiones poblacionales de lemmings que se lo comen todo, Y bueno, la producción de esos bosques boreales baja un montón, pero hay zorros, ¿vale? Y los zorros entonces pasan una época buenísima, los lemmings están baratos, ¡pum! Y eso controla la población de los lemmings, es decir, funcionan mecanismos en los ecosistemas que llamamos de retroalimentación negativa, ¿vale? Ese es un punto importante. En el medio oeste americano, cuando llegó el hombre blanco, pues allí había tribus de indios, teníamos paisajes en clima semiárido, con tormentas secas en verano, bueno, suelos que eran relativamente no muy ricos, más bien pobres, pero muy homogéneos a escala de paisaje, grandes manadas de bisontes, esos pastizales, pese a esas condiciones climáticas, eran capaces de mantener una biomasa de bisontes herbívoros grandes importante. El sistema mostraba una dinámica sostenible y esas características. ¿Por qué el ecosistema se mantenía así? Porque con las tormentas secas, con una periodicidad de 3 a 5 años, ocurrían incendios de manera natural. Esos incendios queman el pasto, añaden cenizas, vuelven los nutrientes a un estado natural y controlaban que las plantas leñosas crecieran mucho. Plantas leñosas había, pero con un poco de abundancia porque el fuego las controlaba. Llega el hombre blanco con su ganado y además elimina el fuego. Al ranchero no quiere que se le acabe el pasto de las vacas. Entonces, cuando empieza a haber incendios, se apagan. Y como eran pastizales, son fáciles de apagar, incluso con los medios de aquella época. Con lo cual, ese régimen de perturbación por incendios, por esa cosa tan mala como los incendios, lo que hizo fue disparar un segundo tipo de mecanismo que opera en los ecosistemas. Hemos hablado el de retroalimentación negativa, ¿vale? Lo que nos pasa a nosotros con la insulina y el azúcar, el radiador y la temperatura del coche, los lemmings y los zorros. Pues hay otro tipo de mecanismos que son de retroalimentación positiva y que lo que hacen es amplificar, ¿vale? No había fuego, las plantas leñosas se fueron haciendo cada vez más grandes. Las plantas leñosas extienden sus raíces mucho más allá de sus copas, absorben nutrientes, la hojarasca cae debajo de las copas. Menos nutrientes para los pastos que hay en los interespacios de las leñosas, las herbáceas crecen menos y tienen menos cobertura. Cuando llueve, clima semiárido, lluvias torrenciales, el suelo de los interespacios se erosiona mucho y después pasan las vacas todas pisoteando. Eso inicia un ciclo. Se van creando islas de fertilidad debajo de los arbustos y el resto de la matriz con suelos muy pobres y con apenas cobertura de vegetación. Y esos ecosistemas experimentaron esto que está puesto aquí, un cambio de ciclo y hoy buena parte del medio oeste americano está transformado en semidesierto arbustivo.
Bueno, que por lo tanto, las perturbaciones no son necesariamente malas, pero ojo, más que perturbaciones tenemos que hablar de régimen de perturbación, de cómo son esas perturbaciones. Y esto es también aplicable al caso del fuego. Bien. Al principio de mi charla, cuando decíamos lo de Benzema y Ronaldo, cómo es la Sierra de Mija y cómo son sus ecosistemas dependen de 5 factores de estado externo. Esto ya lo sabemos, los que están aquí. Cómo es la roca, cómo es la topografía, cómo es el clima, el tiempo evolutivo, cuál es el pool regional de especies. Y por los ejemplos que acabo de citar, si os dais cuenta, en cualquier relato ecológico siempre vamos a utilizar o vamos a aludir a esos 5 factores de estado externo y vamos a aludir a qué nutrientes y recursos hay en el suelo, cómo son las condiciones ambientales, hace mucho frío, llueve, hace humedad, el suelo es ácido, cuáles son las especies que hay y más que las especies que hay, cuáles son los grupos funcionales de especies que hay en ese ecosistema. Cuando hablamos de especies siempre pensamos en la adscripción taxonómica. No, el romero es Romarino officinalis, la jara es Cistus albicus, o la danífer, y una es una cistacia y la otra una labial, son plantas distintas. Bueno, pero las dos juegan el mismo papel en el ecosistema. Hay insectos polinizadores que pueden ser abejas o que pueden ser coleópteros y multitud, o sea que hay especies muy diferentes que juegan el mismo papel dentro del ecosistema. Las que dispersan frutos, las que polinizan, microorganismos de muy diversas especies que descomponen la materia orgánica, depredadores, desde un pequeño zorro hasta un tigre de Bengala. Así que para entender el funcionamiento del ecosistema, la diversidad es importante, cuántas especies hay, pero sobre todo es cuántos grupos funcionales distintos están presentes en ese ecosistema, ¿vale? Para la estabilidad del ecosistema, mientras más grupos funcionales haya, mejor. A eso se le llama complementariedad. Hay gente que sabe hacer bastantes más cosas, ¿vale? Y además, si dentro de esos grupos funcionales, en vez de una especie, tengo 10 especies que me hacen lo mismo, a eso se llama redundancia y da estabilidad al ecosistema. Porque si hay una perturbación que elimina una especie, que es la única que juega ese papel en el ecosistema, entramos en un ciclo de estos que se amplifican, ¿vale? Bien, pues eso es lo que tener en la cabeza para entender el funcionamiento del ecosistema. Y cualquier relato que queramos hacer de un fenómeno ecológico, siempre, a partir de ahora, cuando lo estéis escuchando, vais a identificar, el que os lo esté contando, a cuáles de estas cosas se está refiriendo. Más otra, que normalmente no se suele asociar por parte del público en general con la estabilidad de los ecosistemas, que es el régimen de perturbación. Entonces, si hay incendios de superficie, no se transmiten a un incendio de copa. La segunda opción es, bueno, resistencia, ¿vale? Cuando hablemos de estabilidad y de respuesta a la perturbación, siempre evitarla. Resistir, ¿qué significa? Tratar de sufrir el menor daño, ya que estoy sujeto a la perturbación. Y pues ahí tenemos plantas que tienen cortezas gruesas, como el caso del alcornoque, que las aísla térmicamente para que las yemas epicórticas no sufran mucho, etcétera, etcétera. Y después, ya la última posibilidad es: he sufrido daño, no me he podido escapar, no me he podido esconder, ni he podido resistir, pues, ¿qué hago? Recuperarme. Y ese es el término tan famosísimo que tenemos ahora con el gobierno, y que es la resiliencia, ¿no? Que eso es hoy día la resiliencia, ¿no? Pues la resiliencia es la capacidad de los sistemas, incluidos los ecosistemas, de, una vez experimentada una perturbación, adaptarse a las nuevas circunstancias, sacar ventaja de las nuevas oportunidades, los que se hicieron millonarios vendiendo mascarillas, o, digamos, recuperar. Bien. Pues también en los ecosistemas mediterráneos hay múltiples especies que muestran distintas estrategias de resiliencia. Pues todos sabéis, el caso del pino. El pino alepensis tiene piñas cerotinas. Las piñas se mantienen en la copa mucho tiempo, el pinaster también, y muchas otras especies.
de tal manera que, digamos, el piñón no se dispersa inmediatamente, sino que se queda varios años en la copa y si viene un fuego, con el fuego las escamas se abren y se sueltan los piñones. Eso es, bueno, me he achicharrado, yo voy a morir, pero a ver lo que pueden hacer mis hijos, tiro semillas. ¿Vale? Después hay plantas, que es algo parecido, digamos, que son germinadoras obligadas. Hay plantas que, como el caso del Cistus ladanifer, de la jara pringosa, que tienen semillas que tienen la capacidad de resistir muchos años, mucho tiempo en el suelo, quedan en estado como de dormancia. Si cogemos las semillas de una jara pringosa directamente de la flor y las llevamos a la casa y las sembramos, no va a salir nada, va a salir muy poquita cosa. Ahora, si las metemos en el horno 20 minutitos a 150 grados, ponerla otra vez en la maceta y tendréis ahí una explosión de jaras pringosas que no vean, ¿vale? Pues digamos, en este caso, esto se combina dormancia en el suelo, por lo tanto suelen ser plantas que no crecen mucho, más bien tipo matorral, que crecen rápido y que además florecen muy pronto. Eso las adapta especialmente a lugares donde hay regímenes de incendios con mucha frecuencia. Salvo después del incendio, semilla al suelo, rápido. Hay árboles que tardan 15 o 20 años en fructificar, pero ese tipo de plantas no. Bueno, esa sería la estrategia de germinadora obligada. Y después también germinadora facultativa, es decir, que pueden rebrotar y también pueden germinar. Y después hay también germinadoras que no son pirófitas. El romero también germina muy bien después de un incendio, pero no porque haya recibido su semilla del suelo un tratamiento de calor, sino porque ya no hay vegetación por encima y entonces recibe estímulos de la radiación que llega ahora a la parte superficial del suelo. Bueno, pues bien germino, y si no, me he quemado, la siguiente estrategia es la de rebrotar. Es decir, esta estrategia de germinadoras, el individuo caput, pero permiten recuperar la población, el conjunto de individuos. Después hay otras estrategias que es, no, yo me salvo yo, ¿vale? Más egoísta, y tendríamos las plantas rebrotadoras. Pues hay plantas que tienen rebrote epicórmico, como el alcornoque, como además está protegido por la corteza, pues mantienen yemas de las que pueden rebrotar, incluso en troncos y ramas muy viejas, cosa que es muy rara en los árboles, ¿vale? Y finalmente puedo rebrotar desde órganos subterráneos. Hay plantas que son rebrotadoras obligadas, que solamente pueden rebrotar, pero no germinan, y facultativas que pueden, digamos, desempeñar esas dos estrategias. Para que veáis que, y después de cada uno de estos grupos hay un montón de especies distintas de los ecosistemas mediterráneos. Hay complementariedad y hay una enorme redundancia. Los ingredientes para mostrar una respuesta de dinámica estable frente a esa perturbación que son los incendios, aunque dependiendo de cómo sea el régimen de esos incendios. Bien, bueno, aquí tenéis un sitio que está recuperando después de un incendio y hay múltiples especies, cada una de ellas, aquí hay 6, cada una con una estrategia distinta, ¿vale? Para que esto pase, antes se han tenido que dar las circunstancias de que allí haya plantas rebrotadoras, el suelo tenga una buena cantidad de semillas en dormancia, etcétera, etcétera, etcétera. No. Bueno, en el caso de los pinos, pues distintas estrategias de protocolo, que aquí ya no me voy a entretener. Por lo tanto, el fuego no es necesariamente malo. El problema, o digamos la clave es entender cómo es su régimen de perturbación. Cuando hablamos de régimen de perturbación, hablamos del tipo de perturbación, en este caso es el incendio, pero no todos los incendios, no hay dos incendios que sean iguales, porque pueden variar en intensidad, en magnitud, es decir, en intensidad. ¿Cómo se mide la intensidad? Pues la temperatura máxima que se alcanza durante un fuego. Fuegos de baja intensidad, 250, 300 grados, fuegos ya de muy alta intensidad, 750, incluso más grados. Hay mucha diferencia. La magnitud se mide, por lo tanto, con magnitudes físicas. Un huracán, ¿qué velocidad tiene el viento? Un tsunami, ¿qué altura tienen las olas y a qué velocidad llegan? Eso sería caracterizar la dimensión de magnitud de ese régimen de perturbación. Y después, dependiendo del ecosistema, una perturbación con la misma intensidad puede tener más efecto o menos. Un incendio
de mediana intensidad, en un halcón local, a los halcones posiblemente no le hace gran cosa, pero si hay pino alepensis, todo a la porra. Ocurre un incendio, ese sitio no se ha incendiado antes en un largo tiempo, o por el contrario, en las últimas 12 años ya se ha incendiado otras 2 veces, ¿no? Ese atributo del régimen de perturbación, la frecuencia con la que ocurre el incendio, es clave para entender si la respuesta que va a mostrar el ecosistema al fuego va a ser de recuperación o por el contrario nos hemos metido el ecosistema en una situación de la que no se va a recuperar en escalas de tiempo, digamos, a las que estamos habituados los humanos. Bueno, pues esa es la zona de la Sierra de Almijara y en la parte del río Torrox, pues ahí localicé en su momento, estoy hablando casi del Pleistoceno, 1988 o por ahí. Entonces estaba todavía el antiguo Icona y Miguel Ángel Álvarez Calvente, que era el... ¿cómo se llama? Don Miguel Álvarez. ¿Qué? Don Miguel. Don Miguel. No Miguel Ángel, sino Miguel, sí. Bueno, total, que yo era un imberbe estudiante de biología, me llegué por allí, tenían esos despachos antes, que impresionaban, ¿sabes? Hoy en día ya no. Entonces me dieron la llave de las contadoras de los Montes de Málaga y yo me iba los fines de semana con mi DIAN 6 y me abrieron una habitación que estaba llena hasta el techo de estadillos de los agentes forestales. No estaban las cosas informatizadas. Yo quería buscar sitios por la provincia de Málaga que se hubieran incendiado varias veces y que cerca hubiera uno con los mismos ecosistemas, con el mismo suelo, con las mismas pendientes, que se hubiera incendiado menos. Y me tiré cuarto y quinto de carrera, más que todos los fines de semana, me iba con mi novia también. Y las contadoras a mirarme todos los estadillos y localicé en la Sierra de Almijara esta zona donde había una zona afectada por el incendio enorme que hubo en la Almijara en el año 75, que fue cuando empezaron la Sierra de Almijara tenía actividad resinera, había unas masas de pináster enormes, relativamente con árboles dispersos, que se resinaban, etc. Esa actividad se acabó, se nombró Reserva Nacional de Caza, todos los ganaderos todo fuera, lo típico que pasa cuando cambian, digamos, los contextos socioeconómicos. Y ardió 12.000 hectáreas en el año 75, que es toda esta zona roja, y después localicé en esos estadillos que en esta parte de aquí, toda esta parte, esta parte de aquí y esta de aquí, hubo un segundo incendio que quemó todo esto, pero no estas 2 manchas, en el año 81, y hubo un tercer incendio que quemó esta parte y esta parte en el año 86, o sea, y cerca de aquí, ya pegado a la parte del fuerte de Frigiliana, hay pinares que no se habían quemado por lo menos desde el año 1957, que es lo que yo pude comprobar con la fotografía aérea del vuelo americano. Por lo tanto, muy cerquita, mismo terreno, mismos factores de estado externo, tenía sitios quemados 0 veces, 1, 2 y 3 veces, ¿vale? El último incendio en el 86, yo empecé mi tesina, después mi tesina en el 88, así que cuando yo fui aquí, esto tenía 2 años la primera vez, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poco una vista. Sitio quemado, todo esto se quemó en el 75, por aquí detrás esto no se quemó en el 75, esto no se volvió a quemar, no se ha vuelto a quemar en el 75, esto se volvió a quemar en el 86, en el 81 y esto en el 86. Y ese mismo sitio, desde el mismo sitio la foto en 2012, cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Bueno, pues el sitio que se quemó 2 veces, vemos que ya tiene mucha más vegetación, pero el sitio que se quemó 3 veces, aunque hubieran pasado ya desde el último 86 a 2002, pues ya unos poquitos de años, la cosa no... bueno, y después, aparte de la tesis, que yo la leí en el año 92, pues me tracé, digamos, el plan de cada 5 años volver a ir a muestrear hasta el presente. El último muestreo fue en 2018. De tal manera que ahora ya ha pasado mucho tiempo y yo tengo sitios que tienen vegetación con los años que tenía el sitio incendiado una sola vez, pero que, digamos, este sitio contraía, claro, la tesis yo tenía distintos números de incendios, pero distinta edad de vegetación. Con este muestreo he conseguido ya tener combinadas las 2 cosas. Cuántos incendios ha habido, y en algunos de estos muestreos cada 5 años ya
vegetaciones o tiempo después del incendio que sea equivalente a sitios que se han quemado menos, ¿vale? Hay también un poco pues, esa comparación. Este sitio incendiado 3 años, en el 89, en el 2002, bueno, hay una cierta recuperación, pero ya ahí de bosque nada, hay un pinar, con la foto no se ve la primera, pero tiene poca cobertura, digamos, de vegetación. Este es el de 8 años, que se había quemado 2 veces, este el que se había quemado 3 veces, el que solamente se había quemado una vez, vemos que ya tiene en 2002 y ahora ya hay un bosquete bueno, ¿vale? Y el que no se había quemado nunca, pues bueno, vale. Esta mancha que veis aquí es un incendio controlado. Otra vez la ignorancia es atrevida. Yo me llegué al despacho de Álvarez Calvente y había otro señor que era de ¿cómo se llamaba? José Ángel Carrera. Ese te impresionaba cuando lo veía. Bueno, Agustino Santos era de... No, pero era muy antiguo, muy antiguo. Bueno, total, que yo me mira que estoy haciendo una tesis que necesito hacer un incendio controlado, porque en América ya se hacen incendios controlados para la gestión forestal. Bueno, yo insistí y al final me dejaron, no me dejaron hacer en verano, lo hicimos a final de abril, vinieron los servicios de extinción, etc. Y entonces, digamos, yo en el sitio que se había quemado una sola vez, hice un segundo incendio controlado, pero mucho más. Y ya tenía, digamos, 2 parcelas que se habían incendiado 2 veces, pero una con un intervalo de 4 años entre un incendio y el otro, y la otra con un intervalo de 12 o 13 años. Eso me permitía, digamos, ver las cosas. Muy rápidamente, ¿qué tipo de respuesta hicimos? Bueno, pues en el incendio controlado, en un sitio que se había quemado previamente una vez, lo quemamos una segunda, pero con un intervalo de tiempo grande entre los dos, pues días, estos son días, desde que hicimos el incendio controlado. 25 días ya empiezan a salir allí cosas. Y en 3 meses, bueno, hasta 300 pies de plantas por cada 10 metros cuadrados que o bien habían germinado, o germinadora obligada, o rebrotadora obligada. O sea que el ecosistema es una respuesta muy rápida. ¿Vale? Y hay grupos funcionales de plantas pirófitas, germinadoras, rebrotadoras, hay bancos de semillas, aquello crece rápidamente, en 3-4 meses, no hacía falta más en la almijara. Y parte de esos nutrientes, progresivamente con el tiempo, en la fase de colonización, después va madurando la vegetación, parte del capital de nutrientes del ecosistema está en la biomasa, en los tejidos, en la madera, y progresivamente cada vez más en forma de hojarasca y de necromasa. ¿Vale? Se llega, y eso está descrito en esos ambientes mediterráneos de California, Australia, etc., a lo que se llama una fase de senescencia, que ¿cuánto dura? Pues en los matorrales de salvias costeros de California, 25-30 años. En los bosques de roble, entre 80 y 120 años, depende del ecosistema. Se llega a una fase de senescencia en la que hay muy pocos nutrientes ya en el suelo, en forma disponible, y una buena parte de los nutrientes están en partes del ecosistema que son muy inflamables, hojarasca, ramas secas, etc. Por causas naturales, aumenta extraordinariamente en esta fase, poco nutriente en el suelo, esta biomasa tiene poco follaje, en verano se queda ya... Aumenta extraordinariamente la inflamabilidad y es muy probable, aumenta extraordinariamente la probabilidad de que por causas naturales ocurra un nuevo incendio. Vale, el incendio volatiliza esa vegetación y, por ejemplo, una buena parte, bastante nitrógeno, por encima de 300 grados, se volatiliza, se va en forma de óxido de nitrógeno. Y en megaincendios como estos que ahora, hasta el fósforo, que se volatiliza a 550 y 600 grados, se hace fosfatina y se va. Y por eso el capital, inmediatamente después del incendio, el capital de nutrientes disminuye. Y puede haber erosión, por lo tanto, pero si ha habido todo este tiempo, ha dado tiempo a acumularse un banco de semillas, etcétera, etcétera, y de nuevo la vegetación se va recuperando. Lo que se llama muy después del incendio suele ocurrir en el caso de la almijara, la ulaga, el hule arriba cotidiano, son plantas fijadoras de nitrógeno, son leguminosas. Vale, se ha perdido un montón de nitrógeno, pero poquito a poco le voy cogiendo nitrógeno gaseoso de la atmósfera y voy fijándolo con mis bacterias amigas del género Rhizodium en las raíces y se va recuperando el capital de nutrientes
del ecosistema, hasta que transcurrido el tiempo de nuevo se llega a una fase de senescencia mucho más inflamable y se reinicia el ciclo. Y eso garantiza una continuidad del capital de nutrientes en el ecosistema, un mantenimiento de una extraordinaria diversidad taxonómica y también funcional, con complementariedad y redundancia, y el ecosistema es sostenible, pese a los incendios que son esa perturbación tan mala. Problema, que la cosa se quema antes de tiempo. Pues se había perdido estos nutrientes por volatilización y por erosión, pues todavía más. Y además de no se ha recuperado, la vegetación tarda un poquito más en recuperarse, y si se vuelve a quemar antes de tiempo, con más intensidad de la precisa, nos metemos en una retroalimentación negativa de esas que van amplificando las cosas y de las que es muy difícil salir, y posiblemente llegamos a una desertificación de ese ecosistema, ¿vale? Muy de moda. Ecosistemas nos facilitan servicio ecosistémico. Bueno, pues muestro los resultados de un metaanálisis que está publicado en Science, y yo lo recogí de la revista esta de divulgación científica de Conversation. Se analizaron 207 artículos en revistas internacionales de estudios hechos en más de 15 países, etcétera, y bueno, servicios ecosistémicos de suministro de alimentos, de provisión de agua, de uso recreativo, de regulación del clima, de polinización, de control de la erosión. Los incendios, en algunos de esos estudios se vio que tenían efectos negativos. Es verdad que para algunos servicios ecosistémicos esos efectos negativos eran los mayoritarios, pero hay otros servicios ecosistémicos en los que los efectos que se encontraron eran positivos, y no son tampoco estas partes azules nada desdeñables, ¿vale? Esa sería otra perspectiva con la que mirar los incendios. Vale, pues ya terminamos. Entendemos cómo funciona el fuego en los ecosistemas mediterráneos, qué tipo de dimensiones y aspectos hay que tener en cuenta. Vale, en todo caso los ecosistemas mediterráneos son vulnerables frente al fuego. ¿Cómo analizamos esas diferencias de vulnerabilidad?